esta hora le voy a pedir que abra sus Biblias en un salmo muy conocido, el Salmo 34. Ahí el encabezado de este salmo dice: la felicidad de aquellos que confían en Dios. Pero vamos a leer el versículo número 19, amén. Me indica con un amén cuando usted encuentre Salmos 34, versículo número 19. El salmista David declaraba estas palabras inspirado en el Espíritu Santo. Dice la palabra: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Gloria a Dios. Ahí al ladito donde está la persona que está ahí al ladito, dígale: muchas son las aflicciones del justo. Dígale de nuevo: muchas son las aflicciones del justo. Dígale: pero de todas ellas le librará Jehová. Amén. Muchas son las aflicciones del justo, hermanos. A veces en la vida del cristiano, y no a veces, siempre va a haber aflicciones. Pero depende de tu persona si tú recibes la promesa de ser librado por Jehová. La palabra es muy clara en la Biblia, en la Nueva Traducción Viviente dice: la persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. ¿Sabe? En el transcurso de mi vida sirviéndole a Dios, desde el primer día que me convertí, desde el primer día que Dios transformó mi corazón, empezaron a haber muchas aflicciones. Y lo primero que venía a mi mente era: ¿por qué? Si yo ya había cambiado mi forma de ser, ¿por qué si yo ya estaba sirviendo a Dios? ¿Por qué había tantas aflicciones en mi vida? Y la palabra me enseña que cuando uno empieza a caminar en obediencia hacia Dios, empiezan a haber aflicciones. Porque uno se convierte de injusto a justo. Y David declaraba: muchas son las aflicciones del justo. Ahora depende de ti, depende de mí, cómo es que estamos viviendo hoy en día. Si estamos viviendo como personas justas o como personas injustas. Ahorita la gente está asustada, tiene temores por todo lo que está pasando y tiene miedo a la aflicción. Pero los hijos de Dios no tenemos que tener temor. Los hijos de Dios tenemos que confiar en Jehová, y Jehová nos librará de todo mal, de toda aflicción. Pero depende de ti y depende de mí. ¿Por qué? Porque depende cómo estamos delante de Dios. ¿Qué significa aflicciones? Pena, dolor, tristeza, sinsabor, amargura, desconsuelo, angustia, inquietud, ansiedad, tribulación, conflicto, y en mis palabras, con el agua hasta el cuello. A lo mejor tú ya te encuentras con el agua hasta el cuello. A lo mejor te encuentras angustiado, a lo mejor estás pasando por tribulación. A lo mejor se murió un ser querido, a lo mejor falleció un vecino, no lo sé. A lo mejor estás pasando por un momento de ansiedad porque no puedes salir a la calle. Y como eres muy callejero, pues tienes ansiedad. A lo mejor estás pasando por un momento de angustia. A lo mejor estás pasando por un momento de amargura. Pero lo que te quiero decir en esta hora es que confíes en Jehová. Que confíes en Dios. ¿Por qué? Porque solamente esa es la solución para tu vida.
Empieza a confiar más en Dios y menos de las noticias. Empieza a confiar más en el Señor y menos en el Facebook y el chisme que trae el Facebook. Empieza a confiar más en Dios que en tu propio entendimiento. Empieza a caminar como dice la palabra de Dios: el justo vivirá por la fe. Empieza a caminar en fe, no por lo que ves. Empieza a caminar justamente delante de Dios. Muchas son las aflicciones y tienen que ver aflicciones. Si no hay aflicciones, hermanos, no nos acercamos a Dios. Pero cuando llegan las aflicciones es cuando más nos acercamos a Dios. ¿Qué es una persona justa? ¿O qué significa ser justo? El diccionario dice que es una persona que obra según la justicia y razón, que vive según la ley de Dios. Y tú y yo no vivimos conforme la ley de Dios, vivimos conforme la gracia de Dios. Eso quiere decir que tenemos que agradar a Dios en todo momento. Esa es la persona que se puede llamar una persona justa. Agradar a Dios en todo momento. En momento de angustia, agrada a Dios. En momento de escasez, agrada a Dios. En momento de enfermedad, agrada a Dios. En momento de soledad, agrada a Dios. En momento difícil, dificultoso, agrada a Dios. Esa es una persona justa. Una persona que está pasando por un momento difícil y alaba a Dios. Una persona que está pasando por un momento difícil y sigue con el gozo del Señor. Nos encontramos con un hombre llamado Job. Job era un hombre perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Era un hombre justo y sufrió muchas aflicciones. Un día estaba Job ahí en su casa, parecía tenerlo todo, como algunos de ustedes que me están escuchando. Pareciera que tenían todo hace 3 semanas, hace un mes. Tenían el refrigerador lleno de comida, tenían dinero en la cuenta del banco, trabajos, tenían todo. Estaban viviendo una vida en victoria, una vida llena de bendición. Job se encontraba en una situación donde él tenía todo. Tenía riquezas, prestigio, salud y una familia feliz. Pero un día llegó una gran prueba. Llegó la desgracia sin que Job lo esperara. Primero, de la noche a la mañana, perdió sus posiciones. Luego una tormenta acabó con la vida de sus hijos. Y poco después, una enfermedad debilitó que lo dejó el cuerpo entero cubierto de llagas. Pero Job fue diferente a muchos de hoy en día. Job empezó a declarar con sus labios: bendito sea Jehová. Dios dio, Dios quitó, sea su nombre exaltado. Job nos enseña cómo ser un hombre justo. Él no se puso a estarse quejando. Él no dijo: a ver, ¿hasta cuándo me quitas esta sarna, oh Dios? No, no como nosotros hoy en día. A ver cuándo se acaba esta cuarentena. Deja de estar pensando cuándo se acaba. Empieza a alabar a Dios. Empieza a buscar a Dios. Entrégate.
Entrégate a su presencia. Job no empezó con quejas, pero podemos ver que su esposa sí se quejó. Su esposa empezó a decirle: maldice a tu Dios y muere. A lo mejor ahorita estás en un momento muy difícil. A lo mejor ha caído la enfermedad esa, que el Señor lo reprenda. Y a lo mejor dicen: tiene los síntomas, mejor muérete. ¿Para qué le pides a Dios? ¿Para qué le clamas si no pasa nada? Dile: sabes una cosa, en la buena y la mala voy a servir al Señor. En la enfermedad serviré a Jehová. Oh, mi alma te alaba, Señor. ¿Por qué? Porque cuando yo soy justo, tengo una promesa de parte de Jehová, y dice que Él me va a librar de todas mis aflicciones. De todas mis aflicciones. No nomás de pocas, de todas. Porque en la vida hay muchas aflicciones. En la vida hay muchas aflicciones. En la vida del ser humano, del cristiano, del mundano, no me importa quién sea, hay aflicciones, hay enfermedades, hay escasez, pobreza, hay dolor, hay angustia, hay ansiedad, como hoy en día. Escucho a mis alrededores, gente está muriendo. Gente que yo conozco ha muerto. Y hay gente que tiene mucho miedo a morir. Pero yo quiero decirte esta hermosa tarde: empieza a practicar la justicia. ¿Quieres que Jehová te libre de la enfermedad? ¿Quieres que Jehová te libre de esta pandemia que anda en el mundo? Empieza a ser justo. Empieza a practicar la justicia. Empieza a agradar a Dios. Empieza en tu casa, ahí donde te encuentras. Empieza a practicar la justicia. No seas injusto. ¿Quieres que te libre Jehová? ¿Quieres que te libre? Sé como Job. Job fue un hombre tremendo. Busqué el significado de Job, y el significado de Job es aquel que soporta penalidades. El hombre justo soporta las aflicciones. El hombre justo soporta las tempestades. El hombre justo sabe y confía que Dios lo va a librar de todas las aflicciones. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Dice: de todas ellas los librará Jehová. Qué tremendo. Qué palabra nos da Dios. Allá en el libro de Isaías capítulo 3 versículo 10, Dios manda a Isaías a decirle al justo: dile al justo que le va a ir bien. Aleluya. Y que va a comer del fruto de su mano. Y esta tarde quiero decirte: tú que estás agradando a Dios, tú que estás practicando la justicia, te va a ir bien y vas a comer del fruto de tus manos. Es una bendición ser justo. Hay promesas para aquel que es justo. Y esas promesas son que Jehová te va a librar de todas tus aflicciones. Solo necesitamos un cambio. En este tiempo de angustia, alaba a Dios. En este tiempo de angustia, confía en Jehová. En este tiempo de angustia, deja de quejarte y empieza a adorarle. En este tiempo de
al salir de la casa, preocúpate por agradar a Dios. Preocúpate por agradar a Dios. Porque cuando tú te preocupas por agradar a Dios, ¡ay, Padre! El Padre se preocupa por tus necesidades. Él se preocupa por tus aflicciones y Él trae libertad a tus aflicciones. ¿Cuántos dicen amén? Si eres justo, Dios te librará de todas tus aflicciones. ¿Quieres ser una persona que sea librada de las aflicciones? La clave es tan sencilla: sé justo. Sé justo. Sé justo y Dios te va a librar. Sé que son momentos difíciles. Job estaba pasando algo peor a lo mejor que tú. Y dice la palabra de Dios que el postrer estado de Job fue mayor. Fue doblemente bendecido. Amén, bendito Dios. Job perdió hijos. A lo mejor tú has perdido un ser querido. No lo sé. Pero a Job, su postrer tiempo fue doblemente bendecido. A lo mejor has perdido un ser querido. Tómate de la mano de Dios y pídele que te libre de esa aflicción. ¿Por qué? Porque al perder una persona hay dolor, hay tristeza. Pero el único que te puede librar es Jehová. Es el único que te puede librar. Ni mis palabras, ni las palabras de otra persona te van a librar. Solo Jehová te va a librar. Por eso el salmista declaraba: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas me librará Jehová. En mi vida he mirado la mano de Dios. He recibido varios impactos de balas en este cuerpo. 2002 y el 2017. Y he tenido muchas aflicciones. Y de todas ellas, Jehová me ha librado. Hace poco estuve pasando días de aflicción. Pero yo solamente clamaba a Dios. Y el Señor me escuchó y me libró de mi aflicción. Y recuerda que Dios nunca te va a olvidar. Él está interesado en librarte de todas tus aflicciones. Si no has practicado mucho la justicia, si no has sido justo, dile al Señor: enséñame a ser justo. Porque hay gente que no practica la justicia, que no es justo, que son personas muy injustas. Hay cristianos que son muy injustos, que no son justos. Hay cristianos que no lo practican, que son muy egoístas, que miran el dolor y son como aquellos hombres que miraban el dolor de aquella persona que había sido robada, que había sido golpeada, y pasa. Seamos como aquel hombre, el buen samaritano, que cuando veamos una necesidad, practiquemos la justicia, el amor. Seamos justos, hermanos. Si tú eres una persona que batalla para ser justo, pídele perdón a Dios y dile: Señor, ayúdame. Quiero ser justo. ¿Por qué? Porque el hombre que es justo es librado de muchas aflicciones. El hombre que es justo, Dios lo libra. El hombre que es justo, dijo el profeta Isaías, todo le va a ir bien y va a comer del fruto de su mano.